Yo os hablaré de 4 pinceladas y 4 conceptos básicos de lo que es la medicina estética. Cuando hablo de medicina estética, a todos generalmente nos vienen 2 conceptos a la mente, que son el ácido hialurónico y el botox, ¿no? La toxina botulínica. Hay mucha gente que es como que no sé qué diferencia entre una cosa y la otra, quiero que me rellenes con botox, quiero que me pongas algo en la frente, bueno, vamos a ver un poquito de cada cosa, ¿vale? El ácido hialurónico es un material de relleno. Es un material, como veis aquí arriba, que es más o menos denso. Lo vais a encontrar en muchas formas, desde lo vais a ver en todas las cremas, todos los productos de belleza. Depende de lo que quieras hacer, vas a usar una cosa u otra. El ácido hialurónico es un polisacárido, y hablando a nivel bioquímico, que lo que hace es retener mucha agua. Entonces, ¿qué significa eso? Que es clave, porque eso se encuentra en la dermis, ¿veis? Ahí está la piel. Entonces, el ácido hialurónico es nuestro, o sea, bueno, nuestro y todos los vertebrados, pero nos pertenece, o sea, no es una cosa extraña ni rara, por eso se pincha, porque se absorbe muy bien, es absorbible, o sea, es parte de nuestro organismo. El ácido hialurónico lo que da es hidratación y firmeza a la piel, o sea, su función principal es esa. Si son reticulados simples, una molécula es como más pequeñita, se usa para hidratar, para arrugas finitas. Si la molécula es más gorda, ¿qué hace? Da más volumen. En vez de hidratar, da volumen. No usaremos el mismo ácido que ponemos en cheekbones, en arco mandibular, en mentón, que en labios, porque aquí pones un ácido que es casi como una piedra, porque te interesa, que quede ahí mucho tiempo. También va a durar un tiempo muy distinto, lo que pones en el labio va a durar menos, pero también porque es más nivel hidratar, dar un poquito de volumen, depende del efecto que quieras conseguir. Los efectos, ya veis, ahí están los esquemas de la cara, pues mejilla, arco mandibular, mentón, ponemos partículas más gordas que duran más tiempo. Y partículas más finitas, pues surco nasogeniano si es finito, arrugas finas en la frente, pero en principio es un material de relleno. Y esa es la gran diferencia con lo siguiente, con la toxina botulínica. La toxina botulínica no rellena, es que tú lo ves en la jeringa y es un liquidillo de nada, que además, si lo sacas demasiado bestia, desnaturalizas la toxina y deja de hacer efecto. La toxina lo que hace es un paralizante, no rellena. La puedes poner la veces que quieras, es líquido, se va. Lo que pasa es que lleva una toxina que lo que hace es paralizar o debilitar el músculo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo pinchamos en zonas donde hay arrugas de expresión. Si tú, con la cara relajada, ya tienes una arruga, el botox no te la va a quitar. Porque lo que hace es te relaja la cara. Entonces, si ya tienes ya relajada, esa arruga se tiene que rellenar con hialurónico, con botox no. Pero ¿qué hace? El botox lo que hace es prevenir arrugas de expresión. Principalmente, ¿qué hacemos? Frente, patas de gallo y aquí, en el entrecejo. ¿Vale? Luego también las patas de conejo, que son las de aquí, que a veces a la gente le sale. Pinchamos un poquitín y lo que hacemos es debilitar al músculo. ¿Para qué? Para que tengas menos expresión. Obviamente, si pones mucho, te deja la cara un poquito planchada. La idea es saber dónde pinchar, que no es lo mismo pinchar en la inserción del músculo que en el vientre, y la cantidad, porque si pinchas demasiado al final puedes paralizar la cara entera. Con lo cual, la gente suele tener más miedo al ácido que al botox. Y es todo lo contrario, porque el ácido tiene un antídoto. Está la enzima, la hialuronidasa, que lo disuelve y ya está. Me pasa por el labio, no te gusta, ¿se ha quedado así? Te inyecto el antídoto, lo disuelvo y me quedo tan tranquilo. El botox, si por lo que sea, por variantes anatómicas, por actitudes del paciente, porque el médico se ha equivocado, por muchas cosas que pueden pasar, te paraliza media cara. Bueno, pasa los 4 meses, no pasa nada. Bueno, entonces, un poquito de un quiz, ¿no? Mito, ¿verdad? Son cosas que he escuchado mucho en consultas, en la calle, en el metro, en todos lados. ¿El botox es un relleno? Mito, no. El botox, ya lo he explicado, es un paralizante. El relleno es el hialurónico, ¿vale? Soy demasiado joven para poder ver botox. Mito. Es un mito, porque hemos dicho que es preventivo. Si me vienes con 60 años, con toda la cara arrugadísima, sin ni siquiera levantar las cejas, botox se las va a mejorar un pelín. Vamos a quedar igual. Por suerte en medicina estética hacemos fotos de antes y después. Porque la gente te dice, yo estoy igual, y dices, bueno, depende. O sea, a los 18 años igual no te pincharía botox. Pero sinceramente, a partir de 25 o 26, depende de la persona. Sí, porque hay gente que es muy... Yo mismo soy muy expresivo, levanto mucho las cejas, me podría pinchar botox porque entonces bajaría un poquito la expresión y evitaría que en el futuro me salgan más arrugas. O gente que cuando sonríe pues frunce mucho, o incluso el botox también pensar que es terapéutico, se usa para gente con bruxismo, para cefaleas, es un paralizante muscular, tiene muchas funciones. El ácido hialurónico hace efecto más rápido que el botox.
Es cierto, porque es un relleno, es instantáneo. Tú sales a la consulta, además más rellenado. De hecho, normalmente de consulta sales asustado porque inflamas. Y entonces yo siempre les digo, te ves muy exagerado, muy Carmen de Mairena, entre comillas. Perfecto. ¿Te gusta cómo estás? Me he quedado corto. Porque esto en 2 días baja la inflamación y vas a pensar, ay, es que a mí me gustaba como cuando salí de consulta. Es inflamación. Lo que sale cuando sales de consulta es inflamación. Porque a los 2 días baja, se asienta y vas quedando bien. El Botox tarda 2 semanas en hacer efecto. Yo te pincho, te vas. Las primeras 24 horas te dices no hagas esfuerzos, no te pongas casco de moto, no duermas las 2 horas siguientes pues de cara, intenta no hacer ejercicio, más que nada para la toxina se puede migrar. Y si yo salgo de ponerme Botox, me voy a hacer CrossFit, igual pues te duermo media cara, porque la toxina sigue moviendo por la cara. Porque a veces se puede subir un poquito la ceja, alguna cosilla, esto es súper normal, y a las 2 semanas retocas y lo dejas todo perfecto. La duración es variable, mito o verdad. Es verdad, no tan solo depende de la persona, de cómo tú metabolices tanto el ácido como el Botox, también depende de la zona en que lo pinches, porque, por ejemplo, en zonas que se mueven más dura menos, porque lo estás agotando más la toxina, entonces, en algunas partes, por ejemplo, cuando pinchas Botox en la boca para la sonrisa gingival, lo que haces es bajar el labio para rizarlo, no subirlo tanto, tardas menos, porque al final mueves mucho la boca, mueves cada día, comes, hablas, es distinto que yo que sé, que las patas de gallo, que bueno, que sí que sonríes y tal, pero que en principio no es una zona que esté en constante movimiento. El ácido depende de cuál uses, si es el más denso, el menos denso, 1 o 2 veces al año, depende. Y nada, también os quería decir un par de tips, solo eso, como concepto, esto es una skincare routine básica, es la principal, eso, hacéis fotos que os interesa. También está en mi Instagram, también lo pongo ahí. Por el día, la skincare de la mañana es preparar la cara a todos los efectos de contaminación del día, radiación, te vas a encontrar durante todo el día. Y por la noche reparas todo lo que te has comido, contaminación, rayos UVA, todo. Entonces, por la mañana, básico, pues bueno, un limpiador, que es una limpieza así superficial, el tónico que acabas de limpiar en más profundidad y cierras poros. Contorno de ojos, sobre todo, súper importante. Eso es coger una crema básica y echarle toda la cara por igual. No, la piel no es lo mismo. En la barba, que la nariz, que el contorno de los ojos, el tejido de los ojos, la piel es muy fina y tiene que cuidar mucho. Entonces, hay cremas especiales para contorno de ojos. Luego nos quejamos que tenemos ojeras. Hay que cuidar de Eso no se va, a me lo ponga. El contorno no es de ojos, no es para quitar, es para prevenir que pase. Porque al final, tanto correctores como maquillajes y todo son oxidantes. Haces una capa, no dejas que respire, oxidas la piel y hace que tengas más ojera. Entonces el contorno la está preparando un pelín, ¿vale? Luego, serum de vitamina C, antioxidante, para preparar para todo el día, ¿vale? Los serum para la mañana, vitamina C está bastante bien. Una crema facial y sobre todo ya por estética, protector solar de 50 o 30. Porque no es estético tan solo, que además es el mejor anti-aging que hay. Además de eso, te protege de cáncer de piel, que es muy importante. Por la noche, ya estás todo el día, de trabajar, del metro, contaminación, de la playa, lo que tú quieras. Tónico, para limpiar, para quitar toda la mierda que encuentre. Y luego te puedes hacer una rutina de anti-aging, con algún serum, con ácido hialurónico, alguna crema de noche. Bueno, lo básico, eso, para empezar tu día a día. La medicina estética hace cambios importantes. Esta es Kylie Jenner, de las Kardashians. Y nada, como conclusión, solamente recordaros que no somos feos. Science Queers.